2, ahí presento. Bueno, estamos. Vamos entonces al ejercicio 2. Acá nos pide ya aplicar la definición de derivada, ¿sí? Y calcular. Entonces, vamos vamos a checar un poquito esto. Bueno, ¿cuál era la función? Bien, teníamos que aplicar la definición de derivada, perdón, para calcular la derivada de la función g cuando x es igual a 1 y la derivada de la misma función g cuando x es igual a 2, siendo g de x igual a x al cubo más 2. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto, calcular la derivada de una función, ¿sí? En un punto es calcular el límite de el delta de x tendiendo a 0 del cociente incremental. ¿Sí? Es decir, el límite cuando delta de x tiende a 0 de la imagen de g de x más el incremento de x menos la imagen de g de x. Todo esto sobre el delta de x. Bien. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Vamos a hacerlo. Sí, ya estaba presente. Bien. Bueno, vamos a calcular ya sabiendo quién es x, ¿sí? ¿Quién es x igual a 1? ¿Sí? Es decir, ¿quién va a ser g de x más delta de x? Para eso vamos a calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de g de 1 más delta de x, menos la imagen de g en el 1. Todo esto sobre el delta de x. Entonces hagamos cálculos auxiliares, acá al ladito, para saber quién va a ser g de 1 y quién va a ser g de 1 más delta de x. ¿Sí? Entonces calcular la imagen del 1, ya sabemos que es simplemente reemplazar el 1 en la variable x, en la definición de nuestra función, que en este caso es x al cubo más 2. Entonces, esto va a ser igual a 1 al cubo más 2, es decir, 1 más 2, 3. ¿Sí? Y calcular la imagen de 1 más delta de x va a ser tomar todo esto, es decir, esta suma de 1 más delta de x como nuestra variable x. Y esto es lo que vamos a reemplazar en la definición de nuestra función. Es decir, este 1 más delta de x, va a estar afectado por
por este exponente 3. Y a eso yo le tengo que sumar 2. Para poder desarrollar esto, ¿sí? Para poder justamente simplificar, si es necesario simplificar algo, ¿sí? Lo que yo voy a tener que recordar era cómo era un binomio al cubo. ¿Sí? Esto era igual al primer término, es decir, a al cubo, más o menos, según corresponda, en la suma o la resta del binomio, 3 por a al cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, por b a la 1, ¿sí? O por b simplemente. Más 3 por a por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Entonces, sabiendo esto, desarrollemos este binomio al cubo. Teniendo en cuenta que nuestro A va a ser 1 y B va a ser nuestro delta de X. Entonces, voy a tener el primer término elevado al cubo, ¿sí? A al cubo. Perdón, 1 al cubo. Más, porque justamente estoy sumando estos dos términos, entonces acá corresponde la suma, 3 por 1 por b, que en este caso es nuestro delta de x, al cuadrado. Perdón. Primero es el 1 al cuadrado por el delta de x. Ahora sí, es 3 por 1 por el delta de x al cuadrado. Más b al cubo, es decir, delta de x al cubo. ¿Sí? Resuelvo lo que se pueda resolver. Este 1 al cubo va a ser 1, más 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, 3, por delta de x, más 3 por 1, 3 por delta de x cuadrado, más el delta de x al cubo. Todo esto es lo que yo voy a reemplazar en la imagen del 1 más delta de x. ¿Sí? Entonces voy a tener el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿sí? De todo esto que me quedó acá, que es 1 más 3 por delta de x, más 3 por delta de x cuadrado, más el delta de x al cubo, menos la imagen por g del 1, que nos había dado igual a 3, ¿no es cierto? Profesora, Sí. faltó el más 2. Ah, tenés razón. Sí, y ahí estaba, porque ya me estaba preguntando cuál era el error, claro. Todo esto es, ¿no es cierto?, el 1 más delta de x. O sea, todo esto que hicimos acá es el 1 más el delta de x al cubo, ¿no es cierto? El 2 es la otra parte de la definición de nuestra función. Esto que yo hice recién, ustedes no tienen que equivocarse, ¿sí? ¿Estamos? Porque si no, claramente no les va a dar ahora. ¿Qué hubiera pasado acá si yo no me daba cuenta de este error? O sea, si ustedes en realidad no se dan cuenta de este error, yo voy a tomar este número con este otro número, voy a poder resolver esto, pero lo que yo estoy tratando de hacer es que todos los términos que me queden acá en el numerador tengan como factor común el delta de x para poder sacar ese factor común y poder simplificar con este delta de x para poder resolver este límite. ¿Sí? Entonces, generalmente este es un error que cometen en los parciales, ¿sí? De que se olvidan la otra parte de la función
de la definición de nuestra función, entonces, ¿qué pasa? Cuando reemplazan acá y quieren hacer esta diferencia, les queda un número colgando y no pueden salvar la indeterminación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si yo, bueno, me acuerdo, hago bien, ¿no es cierto? Calculo bien la imagen de este punto y sumo, tengo este 2, este más 2, sumo estos dos términos y me va a quedar 3 más 3 por delta de x más 3 por delta de x cuadrado más delta de x al. En lugar del 1, entonces, voy a tener ese 3, que justamente eso me ayuda a que este 3 con este otros 3 se cancelen. Y ahí entonces sí me quedan todos los términos en función del delta de x. ¿Sí? Y así como estos tres términos tienen como factor común el delta de x, puedo sacar factor común, ¿sí? Es decir, el delta de x lo saco, ¿qué me va a quedar? En este primer término me va a quedar 3 más 3 por delta de x más delta de x cuadrado. Todo esto sobre el delta de x. Y de esta manera yo puedo simplificar el delta de x que saqué como factor común en el numerador con el que tengo en el denominador y así salvar esta indeterminación y poder calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de 3 más 3 por delta de x más delta de x cuadrado. Que calcular este límite es simplemente reemplazar este valor al cual se está acercando el incremento de x, ¿sí? Que en este caso es 0, en la función, en la definición de nuestra función. Es decir, esto va a quedar 3 más 3 por 0 más 0 al cuadrado, ¿sí? Estos dos términos se anulan, esto va a ser igual a 3. Es decir, que la derivada de la función g en el punto 1, por definición, es igual a 3. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo mismo van a tener que hacer para calcular la derivada de g en el punto 2. ¿Sí? Es decir, en lugar del x igual a 1, que lo reemplazamos acá, van a tener el 2 más delta de x menos g de 2. Y van a calcular la imagen de g de 2 y de g de 2 más delta de x. Eso lo reemplazan en el numerador y la idea es la misma, tratar de que se pueda simplificar cancelar algún número con la imagen del g de 2 para que nos quede todos los términos en función del delta de x, sacar factor común y simplificar. Y de esa manera resolver este límite. ¿Estamos? Profe, Eso lo hacen, sí. en este caso yo resolví diferente, digamos. Yo no reemplacé X todavía, o sea, Sí, resolví todo así como está, digamos. como con Y, la definición de la función. ajá, y ahí Está me perfecto. quedó 3x al cuadrado, que sería el límite. A ver, déjame que los ponga en contexto a los chicos. O sea, ¿qué hizo el compañero? Calculó básicamente la derivada de la función g para un punto x cualquiera. Entonces, calculó el límite de delta de x tendiendo a 0 con g de x más delta de x menos g de x, todo sobre el delta de x. En vez de reemplazar el valor de x, porque lo está calculando para un valor cualquiera, ¿qué hace? Lo hace en forma general, o sea, calcula el límite, ¿sí? Considerando que este es mi valor x, calculo la imagen para este valor, es decir, teniendo en cuenta que la definición de mi función era x al cubo más 2, lo que va a hacer es tomar este número como mi variable, voy a tener x más delta de x al cubo más 2, menos
esto que tengo acá es la imagen de G de X más delta de X, menos la imagen de G de X, que es simplemente la misma definición, ¿no es cierto?, de la función original. Todo esto sobre delta de X, ¿sí? Esto lo pueden desarrollar como lo hicieron, o sea, es lo mismo que reemplazar por el valor de X igual a 1. Esto lo desarrollan como un binomio al cubo, ¿sí? Le suman 2, se van a dar cuenta de que lo que les quede acá, ¿sí? Al desarrollar este binomio al cubo, va a hacer que se puedan cancelar algunas cosas y hacer lo mismo que antes, simplificar el delta de X. ¿Qué te quedó acá, entonces? 3x cuadrado. ¿Simplemente? Sí. Bien, entonces, al compañero le quedó esto, que más adelante, o sea, la clase que viene, vamos a ver que si calculamos la derivada de esta función, no por definición, sino por tabla, que es lo que vamos a hacer el viernes, si calculan la derivada de esto por tabla, justamente les va a quedar esto que les quedó acá. O sea que esto está perfecto. Y una vez que encuentran la derivada de la función para cualquier valor de x, lo pueden calcular para 1, para x igual a 1, reemplazando la variable x por 1. Es decir, acá les va a quedar 3 por 1 al cuadrado, que esto va a ser 3. ¿Sí? Y coincide con lo que hallamos anteriormente. De las dos formas es correcta. ¿Sí? Por ahí esto que hizo acá el compañero y que lo podemos hacer si practicamos, les sirve para tomar para cualquier valor de x. Por ejemplo, si ustedes hacían así, si hacíamos así primero, ¿sí? Si resolvíamos por definición considerando la definición de la función, es decir, tomar la derivada, calcular la derivada para cualquier valor de x, entonces una vez que ya tenemos cuál va a ser la derivada de esa función para cualquier valor de x, ahora ya simplemente puedo calcular el valor de g, la derivada de g, perdón, en el 2, sin tener que volver a hacer todo de nuevo, sin tener que volver a calcular este límite de nuevo, ¿sí? Como lo dice acá. Acá, obviamente que esto está resumido, ¿no? Acá en el medio faltan todos los pasos que, bueno, es desarrollar esto, simplificar y calcular este límite, ¿sí? Que eso fue lo que hizo el compañero. Pero ya el compañero lo que puede hacer es directamente calcular la derivada de g en el 2, ¿sí? Reemplazando el 2 en esta expresión que él halló, que va a ser la derivada de la función g para cualquier valor de x. Esto va a ser 2 al cuadrado 4, 4 por 3, 12. ¿Sí? Si lo hacen de esta forma, como lo hicimos acá, se supone que acá les tiene que dar 12. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos hasta acá, ¿sí? Lo hacen igual para el viernes, calculan la derivada de la función g en el x igual a 2, y vamos a hacer lo vamos a hacer en clase porque como está la raíz, por ahí puede ser un poquito complicado, ¿sí? Para que quede bien clarito. Y después sí, trabajamos con el ejercicio siguiente, que vamos a relacionar todo lo que vimos en el práctico anterior de continuidad con derivabilidad, ¿sí? Y después sí, ya para el viernes sí o sí, porfa, lleven la tabla de derivadas, que vamos a trabajar a full con eso. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nos vemos el viernes entonces, en la facu, ¿sí? Bueno, chicos, hasta el viernes. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, profe.